Un honor para nosotros tenerte aquí. El honor es mío y además agradeceros que podamos hablar de estas cosas de las que nadie nunca quiere hablar. Y en aquella época todavía habían historias, no como ahora. Ahora, por ejemplo, ya no hay apenas historias. Yo conocí al productor y digamos que es una de las exparejas que he tenido. Hola, bienvenidos una vez más a nuestros contenidos. Gracias por estar ahí, gracias por apretar esta campanita desde ya para que así seas el primero en recibir este contenido. Gracias por dejarnos tus likes, tus comentarios y demás. También yo quiero agradecerles a toda la gente que se ha dado de alta en patreon.com para ver esta conversación así, sin censura, porque hay mucha gente que nos dice, nos ve y tal. Pero yo tengo el honor en el día de hoy de presentarles, de conversar con un hombre que lleva muchos años dentro de la industria del porno. Y para nosotros es un honor tener aquí en este plató a Sandro Mazo, ¿verdad que sí? Sí. Hice el honor, me lo supe bien, Sandro Sí, Mazo. Mazo, sí, perfecto, sí. Sandro, un honor para nosotros tenerte aquí. El honor es mío y además agradeceros que podamos hablar de estas cosas de las que nadie nunca quiere hablar. Claro, y que yo digo que nadie quiere hablar o que da un poquito así como de hablar, pero al final es bueno. Es bueno. Porque la pornografía y el sexo es bueno, ¿no? A Todos claro. nos encanta, nacemos del sexo, nacemos de... Sí, yo creo que hay mucho tabú en el tema este, ¿no? Y bueno, y si partimos de la premisa de que el sexo es malo, ¿no? Que es lo que quizás se vende o que se dice siempre, pues claro, pues todo lo que hagamos en base a esta industria, pues puede ser malo, ¿no? Entonces, bueno, pero nada, agradecerte que podamos promocionarnos, ¿vale? Porque así la gente sabrá quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Y quizás verán que es más serio, ¿vale? Y que es un trabajo duro también y que, como todos los trabajos. Claro, que tiene su pre, su contra, Todo. su dedicación y todo. Pero Sandro, vamos a comenzar hablando y cuéntame cómo se ha convertido por tantos años esta industria para ti en una pasión que ya hoy en día, pues tú has perdurado muchísimos años en esto que ya es para ti, yo digo como una pasión, porque te gusta el trabajo que hace y tal. Cuéntame por qué lo ves, por qué te has quedado tú en esta industria, que mucha gente inicia, se va y tal, pero tú llevas muchos años. ¿Qué le ves tú a este negocio que ha perdurado por tantos años? A ver, te cuento, en mi caso también vine y me fui, ¿vale? Es decir, cuando hice de actor, por ejemplo, hice 2 escenas, ¿vale? De 2 películas. ¿Solo 2 escenas? 2 escenas, no hice más. Es decir, al final hice lo que muchos actores les pasa, ¿no? Que hacen realmente la vida de un actor porno, por ejemplo, es muy corta, ¿vale? No fue diferente para mí. Ahora, lo que hice yo fue pasarme detrás. Entonces, bueno, básicamente pues a dirigir y a llevar todo lo que sería pues el negocio online. Yo como informático pues digamos que entré y llegué en un momento en el que hacía falta una reinvención del negocio hacia internet. El DVD se hacía menos, cada vez se vendía menos debido... Pero tú, perdona que te interrumpa, pero tú viviste esto. Antes de llegar al internet, de tal, vamos a hablar un poquito más de atrás. ¿Cuándo se tenía que ustedes grababan las escenas, ustedes tenían que hacer una promoción para vender los DVDs y todo esto? O sea, que es muy diferente que ahora. Muy diferente. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, Sandro. Más o menos igual. O sea, es decir, sí que ha cambiado mucho, pero hay cosas que todavía las seguimos haciendo. Cuando yo fui actor, básicamente todavía se vendían muchos DVDs. Entonces digamos que el negocio online y el negocio de DVDs era más o menos lo mismo, era 50-50. Seguíamos teniendo los distribuidores americanos y europeos y cuando se hacían películas se grababan y se hacía el DVD. Luego lo que se hacía con ese DVD era distribuirlo a través de los distribuidores. También teníamos distribuidores en Japón, por ejemplo, en China, es decir, básicamente en cada continente teníamos algún distribuidor. Y se distribuían. Luego, ese contenido, cuando los distribuidores habían ya vendido todo con el DVD, lo que hacíamos era rescatarlo hacia la web.
¿vale? Sí que cuando llegué yo el formato empezaba a cambiar y una escena en lugar de durar media hora tenía que durar 20 minutos 25, un poquitín menos, porque el formato tenía que ser equivalente tanto para internet como para el DVD que se vendía. Y en aquella época todavía habían historias, no como ahora. Ahora, por ejemplo, ya no hay apenas historias. La gente no está interesada en las historias, pero en aquella época sí. Entonces, por ejemplo, El Rancho, ¿vale? Es que esa fue una de las pelis que tú participaste. Háblame un poco, exacto, de esta peli, El Rancho, que bueno, tú tuviste un papel protagónico en esta escena. Bueno, porque digamos que protagónico el que todos teníamos en aquella época. Es decir, te cuento. Una película, bueno, implicaba 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces, ¿Sí? ¿pero qué pasa? Que lo que pasaba siempre, es decir, al final hacer una película de estas no es como hacer una película normal de cine, es decir, muchas veces los actores podían dejarte tirado, no se presentaban, entonces al final que se deshacen una serie de historias paralelas, ¿vale? Y que cosas que puedan salvarse con la edición siempre y cuando hayan imprevistos, que en esta industria siempre los hay y los hay muchísimos. Entonces, bueno, digamos protagónicos, sí, de la primera escena. ¿Y cómo te llegó esa oportunidad? ¿Por qué o sea, eso del rancho, ¿cómo llegó? ¿Cómo tú llegaste a participar en esta peli? Bueno. Te digo de esta porque esa es como Sí. la que recordamos, que Sí. yo vi que todavía existe por ahí en internet y Sí, tal, y que sí. Vamos a poner, la gente ha visto en pantalla un poquito esas, Hace las mucho. portadas y tal. ¿Cómo te llegó a ti esa oportunidad de llegar ahí? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, básicamente mi oportunidad no fue quizás como la de otra gente. Yo conocí al productor y digamos que es una de las exparejas que he tenido durante 8 años. Ya, o sea, tú llegaste a hacer la actuación porno, o sea, por la relación que La llevaba relación que tenía con en el este productor. momento con el productor Claro. de Kristen Dior. de la productora. Exacto, exacto. Ya. Entonces, bueno, básicamente digamos que bueno, yo era una de mis fantasías, éramos una pareja muy abierta de mente también, y entonces al final pues se prestó y dije pues lo voy a hacer, porque en esta vida es mejor, o sea, es peor arrepentirse de lo que no has hecho que de lo que has hecho. Y entonces lo hice. Y la experiencia como tal no me gustó, porque piensa que un rodaje no es como la gente se piensa. Y bueno, pues yo pensaba que sería como mi vida, ¿no? No lo fue. Es decir, pero ni el mío ni el de nadie. E incluso después de la escena, cuando miraba a mis compañeros, pensaba que no me sentía como si hubiera tenido nada con ellos, porque había sido todo tan preparado, ¿vale? Claro. Todo tan de caras a una cámara, corten, seguimos, cortad, seguimos, cortad, no, así no, de esta manera, cuidado, la pierna, el brazo, esto, lo Claro, otro. yo pienso que en las productoras, cuando se hace una escena en la productora, es un trabajo más grande que a lo mejor que hoy en día hay gente que los graba, estos videos más caseros para OnlyFans y tal, que se graban ellos mismos con los teléfonos y tal. Exacto. Y Hay diferencia. el trabajo que hacía, como hablábamos, la productora, cuando no existían muchas de esta tecnología de hoy en día, aún era un poquito más complicado. Entonces, Exacto. una escena te daba varias horas y la posición y la Días, fotografía días. y tal. O era... sea, el primer día que llegábamos todos frescos y bien, eran fotografías, sesión fotográfica, básicamente para que los distribuidores pudieran tener fotos promocionales. El segundo día era el sexo tal cual lo conocemos. El tercer día era sexo oral. Y el último día de todos era hola, ¿qué tal? O sea, se hacía todo al revés. Mira, Sandro, y en esa época, ¿cómo era el caché? ¿Cómo era el pago de 15 años atrás? Se pagaba muchísimo, bueno, mucho, o sea, es decir, una escena podías cobrar de 2.000 euros de 1.500 a 2.000 euros. O sea que anteriormente entonces era más, se pagaba más. Era más, exacto, se pagaba más.
y además también dependía mucho de la caché del modelo. Incluso también dependía mucho si ayudaban o no durante el rodaje, es decir, si además ayudaban en el rodaje. Yo te cuento de nuestra productora, o sea, es decir, Christian Bjorn. Las demás productoras no sé cómo lo hacían, ¿vale? Pero no creo que fuera tan diferente que nosotros, ¿vale? Hablo de nuestra competencia. Pero sí que se pagaba muy bien, realmente, o sea, es decir, ahora ha bajado quizás a una tercera parte lo que se paga, pero también depende mucho del caché también, ¿vale? Pero en esa época se pagaba bastante. Pero una cosa, Sandro, ¿tú crees que este caché ha bajado hoy en día también por la misma culpabilidad de los actores que hoy en día tienen todas las plataformas que tienen el mundo que tienen frente a llegar a la gente? ¿Pueden ser ellos los culpables de que hoy en día ustedes como productora no puedan a lo mejor pagarle el caché No, la culpa es de la piratería. Ya. Es decir, hay varias cosas. Hay la piratería, la sobresaturación del mercado y digamos que esos serían los dos factores que han perjudicado la industria de alguna manera, ¿vale? No nos han hecho desaparecer. Ya. Es decir, como productora, no nos han hecho desaparecer y todavía nos queda mucho por delante. Pero lo que te digo, la piratería quizás ha sido un palo muy grande. Bueno, sí, la piratería en todo es una cosa muy claro, terrible. A ver, existido. Yo lo considero robar. Sí, es claro. decir, es robar. Es decir, tú haces un producto que cuesta un dinero, cuesta una inversión. Claro. Porque cada película que hacemos pues, cuesta un dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego después... Lo más interesante es que la gente se siente como con el derecho de tenerlo. No, ¿qué derecho? Yo hago zanahorias, no me las quites. Claro. No, hago patatas, no me las quites. Y esto es lo mismo. Entonces, bueno, lo que todos sabemos es claro que todo lo que sea digital pues es muy robable y muy pirateable, y las copias que se hacen, pues claro, una copia, ¿cuánto vale hacer una copia? Cero. No vale nada. Es decir, de un producto digital una copia vale cero. Y así, y la propagación además también, ¿no? Pero también nos hemos aprovechado de esto básicamente para reinventar el negocio. Ya. Y entonces ahora pues estamos en internet. Ya. Y cuéntame, tú que tienes tanto tiempo en la productora, que yo creo que de las productoras para contenido para gays, Christian Bjorn es una de las productoras que por año se ha posicionado como una de las mejores, como una de las que también le ofrece mucho trabajo a muchos jóvenes y que también ha hecho realidad el sueño de muchos jóvenes que se quieren convertir en una estrella del porno y Exacto. tal. Entonces, tú que has perdurado tantos años y me dice que tú tuviste desde que cuando tú tuviste tu experiencia, que fuiste el dueño de la productora, es tu ex y demás. Ese momento para ti, ¿qué fue? Tú que tú eras la pareja del productor de esta grande productora. ¿Cómo fue? Acuérdate de este momento para ti. Vamos a trasladar un poquito más atrás. ¿Y qué sensación, qué sentías tú en ese momento donde tú eras un chaval jovencito, que el dueño de la productora era tú? ¿Para ti qué era? Bueno, para empezar, o sea, claro, o sea, puede sonar bastante fantástico porque, claro, Christian Bjorn es Christian Bjorn y además la repercusión que tenía, ¿no? O sea, bueno, la repercusión mundial, básicamente, sí. ¿no? Pero claro, luego no únicamente veías la parte fantástica, sino que también veías todas las otras partes de dentro. Es decir, a veces hacia afuera es una cosa, pero luego dentro también vives todo lo que eran los riesgos y todo lo que eran la conciencia de hoy estoy aquí, pero ojo que mañana puede ser que no esté. Claro. Me explico. Entonces, claro, digamos que eso fue lo que hizo que reinventáramos el negocio. Es decir, y quizás hemos durado tantos años porque hemos sido capaces de reinventarnos. Es decir... Claro, ustedes fueron pareja y hoy siguen siendo amigos. Se tienen, claro. Me imagino que hay un gran cariño, un aprecio, y son compañeros de trabajo que todavía siguen. Claro. Exacto. Hablamos cada día, es decir, cada día a las 8 de la noche, teléfono, y hablamos de todo lo que pasa en la productora, de todas las cosas que implementamos, que vamos a hacer, proyectos internos, todo, absolutamente todo.
Y vamos a entonces hablar ahora, Sandro, de esta nueva ola de la internet y todo, que era lo que me decía ahorita. Cuando vino todo esto, para ustedes como productora, ¿cómo fue todo este cambio de hacer inversiones en tecnología? En tecnología, exacto, de reinventarse de la forma de cómo va a llegar el contenido. ¿Cómo fue ese reto? Básicamente, o sea, claro, lo que pasaba era que veíamos como las ventas empezaban a decaer. ¿Vale? Y al final descubrimos que, claro, que realmente la piratería e Internet pues, eran un problema, un posible problema. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Sacábamos una película y enseguida estaba pirateada. O sea, como promoción era fantástico, todo el mundo nos conocía, y aún más. Pero luego después, a la práctica, a la hora de facturar y todo eso, pues era un problema. Al final entendimos que Internet no era el problema y que era una especie de arma de doble filo. Por un lado, podía ser el culpable de que nos piratearan y que el negocio fuera a menos, pero por otro lado debíamos utilizar Internet pues, para reinventar el negocio y tirar hacia adelante. Y lo que hicimos fue hacer una plataforma, yo soy informático, y lo que hicimos fue hacer una plataforma muy similar a lo que es Netflix. Es decir, al final nosotros nos movemos por suscripciones. Es una plataforma de unas 7 webs, básicamente, todas interconectadas con una base de datos relacional, unos servidores muy potentes en Estados Unidos que albergan todo el contenido de la productora de 30 años. Para así que imagínate, somos como un tube site, pero de pago. Y entonces lo que hacemos es que la gente se suscribe con diferentes membresías anuales, por meses, recurrentes, no recurrentes, de prueba 3 días y luego se recurre a un mes. Incluso descargas, si no quieres tener una membresía, te descargas la película, la escena básicamente. Descubrimos que la gente podía estar interesada en las escenas, podíamos dividir las escenas, ¿vale? Y alojar una escena, o sea, no la película entera, sino la película por escenas. Y la gente podía pagar por una escena aislada. Y entonces pagaba y tenía la escena. Es un canal, una vía de comunicación más directa. Exacto. Con Cristian Villon como productora. Exacto, lo que nos pasó, por ejemplo, es que los distribuidores empezamos a ver, claro, antes dependíamos de los distribuidores para vender nuestros DVDs en todo el mundo. Claro. Como he comentado antes, teníamos distribuidores en Japón, teníamos en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces se hacían los DVDs y se distribuían a todos los distribuidores. Claro. Entonces ellos los vendían. Ellos ganaban mucho más que nosotros. Vale, hay que decir que movía mucho dinero esto, pero lo que pasó es que después ya, al tener nuestra propia web, por decirlo de alguna manera, pudimos llegar directamente al cliente final. Exacto. Y esa fue una gran diferencia que notamos. O sea, es decir, ahora ya podíamos, incluso con Internet y con temas de Big Data y con temas de estadísticas, podíamos incluso saber qué miraba más la gente, qué modelos gustaban más y a partir de aquí trabajar. Al final los datos y la tecnología nos dice cómo tenemos que trabajar y con quién. Y con quién. Básicamente. Y una cosa, a ver, y entonces, ¿cómo es esa elección? Ahora vamos a ver, vamos a que tú nos cuentes de tu experiencia que tenga, tus conocimientos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, la elección desde los castings para grabar una peli, una escena? Tenemos, por ejemplo, un formulario que es Model Submissions, ¿vale? Model Submissions que sería como una especie de juego de palabras, submisión de modelos, ¿no? Model Submissions. Entonces, ellos lo que hacen es, por esa vía, pues darnos sus fotos, sus datos y todo. Queremos saberlo todo. Vale. Hay que saber, por ejemplo, si toma antidepresivos, importantísimo, ¿vale? Hay que saber, por ejemplo, muchos datos, ¿vale? Y ya entonces, ¿sí? O sea, rol, por ejemplo, el rol, ¿qué más? El tema del acné, por ejemplo. El tema del acné es un tema muy importante porque el acné es una cosa que las cicatrices del acné es una cosa que el maquillaje cuesta mucho de sacar con maquillaje. Por lo tanto, eso hay que saberlo. Pedimos fotos sobre fondo blanco por delante y por detrás. Mucha gente nos envía fotos súper maquillados, súper guapos. O sea, ustedes quieren fotos más naturales. Porque la gente magia, mientras más natural... Claro, la magia la ponemos nosotros. Es decir, la magia la ponemos nosotros. Lo que queremos nosotros es verlo tal cual. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de defecto o algo, nosotros lo arreglaremos. Y es lo que hacemos. Entonces, bueno, digamos que esa es una vía por venir, o sea, para venir hacia nosotros, pero también tenemos varios cazatalentos. O sea, tenemos 2 cazatalentos en la productora que nos traen
eligen los modelos, básicamente. Entonces hay que saber también, por ejemplo, si ese modelo está muy sobreexpuesto o no. Porque claro, ¿qué pasa si está muy sobreexpuesto? Pues que luego la gente no quiere saber nada de él. Por lo tanto, hacer una película con un modelo que ya está muy sobreexpuesto, que ya ha sido muy visto y que muy probablemente ya no tiene tanto éxito, no trabajaríamos con él. Y bueno, pues cosas de estas, es decir, ¿qué más? O sea, ustedes, el público que nos está viendo, y a lo mejor muchos jóvenes que nos ven, que les guste este mundo, entonces podrían, ustedes cada día van buscando, se pueden acercar a ustedes a través del formulario que me dices tú, que está en la página web, ¿verdad? Sí, sí. Que vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cuál es la web? kristenbjorn.com. A través de ahí, si el que nos está viendo y quiera, llena ese formulario y entonces, como tú dices, pues ya te le van a dar más información y van a... Entonces, una vez ya que llena el formulario y que se elige, ¿cómo es el otro proceso? Estamos haciendo la peli, tú me estás orientando de cómo. Ya yo llené el formulario y me han dicho de la productora, de la producción, de que soy elegido y tal. ¿Qué continúa? Claro, a ver, para empezar, o sea, la selección se hace, ¿vale? Según unos baremos, ¿vale? Exotismo del candidato, si lleva tatuajes, rubios con tatuajes generalmente no, ¿vale? Porque no suele gustar, ¿vale? Es decir, tenemos varios baremos en los cuales el modelo tiene que encajar. Una vez ha encajado en esos filtros, pues entonces ya se le manda a hacer un casting, se hace un casting con él. Y se hace un casting con él con un actor experimentado. Ok. A ver si funciona. Si funciona, ya se irá llamando para hacer más escenas. Básicamente. Y entonces, bueno, y luego el caché también va cambiando, o sea, los precios también van cambiando dependiendo de cómo evoluciona dentro de la productora. Ah, ok. Entonces, o sea, el caché de los actores es diferente. El diferente. caché va variando, Suele depende variar. de Suele variar, sí, suele variar. Y bueno, también lo que... Y una cosa que yo te iba a preguntar, que a lo mejor también antes, ahora no, porque ahora para nadie es un secreto que existen muchísimas precauciones médicas y tal con esto del VIH y todas estas cosas, que para vosotros como productora yo creo que es muy importante. Es muy importante. Porque hoy en día pues las pelis ya no se hacen con ninguna protección y tal. Entonces, ¿cómo ustedes cuidan esto? ¿Cómo es el proceso? Sí que antiguamente era con condón todo, era todo con condón. Sí que la gente tenía que llegar con sus pruebas de VIH porque era una seguridad, ¿vale? Porque además, o sea, bueno, aunque hayan riesgos pequeños, los hay, ¿no? Entonces, pues siempre es importante pues tener unas analíticas y una serie de historias. Y ahora, pues ahora más que nunca, aunque hay PrEP, por ejemplo, hay el PrEP y hay varios profilácticos así orales, pues bueno, pues también se hacen analíticas y también se hacen, bueno, pues cosas de estas, pues para básicamente no poner en riesgo la salud de los actores. Exacto. No hemos trabajado con actores que si implicaba algún tipo de duda o lo que fuera, no hemos trabajado con actores. Habían actores que, por ejemplo, eran VIH indetectable, por ejemplo. No hemos trabajado con ellos sin una analítica, ¿vale? Porque no únicamente era que pudieran transmitir el VIH, sino que también además si podían cambiar la situación viral de otro actor. Ya. Me explico, entonces es decir, es complicado. Entonces el tema es este, es decir, a la que siempre ha habido algún tipo de duda al respecto, pues se ha dicho que se descarta Se esa descarta posibilidad de poder Exacto. estar en una escena de Christian Dijon. Claro, exacto. Y otra... O sea, no es únicamente el proteger a los actores del VIH, sino también procurar, ¿vale?, que no cambie su estado vírico, si es que ya lo tienen. Ya. Y una cosa también que va muy asociado, o no sé si es así, o bueno, pero que la gente asocia mucho, que es la pornografía con... Entonces, en este caso también, ¿cómo ustedes como productora también cuidan esto? Que para nadie es un secreto que hoy en día muchos chavales, muchos actores están perdidos en esto. Muchos me han dicho aquí mismo, en esta silla donde está sentado, que muchos no funcionan si no es así. O sea, ¿cómo ustedes pueden también controlar esta situación de las sustancias? Claro. A ver, hemos tenido, por ejemplo, algunos problemas de, por ejemplo, chicos que te llegan
al estudio. Por ejemplo, cuando rodamos en Barcelona, cuando es el Circuit Festival, Sí. por ejemplo, ya no rodamos. En Circuit no rodamos. O sea, en esta temporada no se rueda. No se rueda porque sabemos que muchos se van a las fiestas de donde sea y pueden aparecer en un rodaje. Entonces, para evitar esto ya no se rueda durante el circuito. Y para vosotros ustedes quieren brindar unas escenas más natural, o sea, unas personas No, porque es que además no se puede dirigir bien una persona. Es Claro. decir, no se puede dirigir bien y además siempre que ha aparecido alguien hemos enviado a casa. Y eso es un problema porque cuando preparas todo un set de rodaje y todo un set de rodaje con el personal que tenemos y todo, pues claro que de una persona así y no poder rodar, pues es tirar prácticamente a la basura todo el día. Claro, claro. Y entonces y perder dinero. Por lo tanto, ni siquiera perdiendo dinero hemos decidido que venga, va, nos da igual y rodamos. No se puede hacer, no se puede hacer. Ahí los ojos pueden salir rojizos del modelo, es decir, no se Ya. hace. Sandro, ¿y como qué cuesta una escena que, de una escena, una peli, como cuál es el costo que tiene bueno. en todo, con todo? Sacar el producto. ¿Qué más o menos, a lo mejor exacto no me puede decir, pero digo. ¿en cuánto ronda sacar como una escena de una peli Mira, porno? para empezar hay que pagar a los actores, ¿vale? Puede ser que sea un dúo o un trío o un cuarteto. Por lo tanto, cuanto más gente implicada, más costará. Más, claro. Luego, después también puede ser que alguno de los actores lo hayamos traído, por ejemplo, de Londres o de París o de algún otro sitio que lo tengamos que traer. Y se hace básicamente para que no nos puedan copiar. Es decir, muchas veces hay que mezclar actores que otras productoras no pueden rodar con ellos incluso a la misma vez para hacer algo diferente. Por lo tanto, nos somos obligados muchas veces a traerlos de otro país, del que sea, o ir a un país a rodar. Por ejemplo, a la República Checa hemos ido mucho a rodar allí, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Los billetes hay que pagarlos también. Se alquila una casa, se alquila un hotel, un apartamento, también vale dinero. Y bueno, este tipo de gastos, una escena podría rondar los 3.000, 4.000 euros. Hacer una escena. Vale. Una escena sola. Vale, vale. Luego después también si prorrateas lo que somos empresa, es decir, los cámaras están todos contratados bajo nómina desde hace más de 15 años. Entonces, que aprovecho para decir que nos dedicamos al cine y nosotros, a diferencia de otras productoras, dedicándonos al porno, tenemos a gente contratada desde hace muchos años. Es decir, cosa que mucha gente que se dedica al cine no pueden decir lo mismo. Cuando hay que hacer una película se les contrata y luego adiós y hasta la próxima. Ya. Nosotros tenemos a los cámaras y a toda la gente contratada desde el primer día hace más de 15 años. Entonces, por la empresa española, básicamente. Entonces, y en Miami también tenemos gente. La empresa está dividida entre Miami y Barcelona y tenemos gente contratada en ambos pases. Donde distribuimos. Están exacto. Yo lo llamo una mini multinacional. Pero bueno, lo que te decía, el tema es que si luego prorrateas toda la gente, que después la parte tecnológica, por ejemplo, que es la que más llevo yo, la parte tecnológica, todo lo que cobramos y todo, si haces el prorrateo a la escena, aparte de incluir los gastos que han habido de modelos y todo, pues pon que son de 3.000 a 4.000 euros. Ya. Y se puede decir que en todo este negocio y tal, que tú tienes tantos años, lo sigues haciendo porque también se gana buen dinero. Bueno, se gana, es decir, claro, a ver, ¿Sí? sí que hay que estar al tanto, por decir de alguna manera, sí que hay que estar un poco al día de los nuevos avances que hay, tecnológicos, para poder ofrecer siempre la mejor tecnología, la mejor rapidez, la mejor velocidad, pues porque al fin y al cabo lo que hacemos es emitir en streaming, básicamente. Por lo tanto, hay que siempre estar al día de las nuevas tecnologías y para poder ofrecer un producto perfecto en todos los países del mundo. O sea, tenemos clientes mayoritariamente en Estados Unidos, el 90%, luego Canadá, luego vendría UK y después ya vendría Portugal, España, Israel, es decir, al final, pero son pequeñitos, el porcentaje de España, Portugal o Mira, aquí es pequeño. Te cuento. Su mayor, sí, dime. Sí, lo que decía, sí, el porcentaje mayor sería por un 90% Estados Unidos. O sea, que podríamos decir que Estados Unidos y Canadá son más consumidores de porno que, por ejemplo, aquí en Europa. Bueno, quizás del nuestro.
Ah, ya, ¿vale? ya, Es decir, el de vosotros. El nuestro, o sea, el nuestro es un producto que yo quiero decirlo que está muy bien hecho. Es una cosa muy bien hecha y muy cuidada. Y, por ejemplo, a veces oyes productoras que dicen que graban una escena en 20 minutos, o igual te encuentras con un actor que te dice, ostras, el otro día grabé 6 escenas en un día, 6 escenas. Y yo, ¿cómo lo has hecho? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que son 20 minutos y que salga como salga. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es, incluso te he contado que antiguamente una escena se hacía en 4 días, ahora son unas 6-7 horas. Es decir, una escena la hacemos en 6-7 horas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque realmente hay que hacerlo bien, es un producto muy cuidado, muy trabajado, y luego también lo queremos vender. Y el anglosajón, el americano anglosajón, es un público que le gustan las cosas muy bien hechas. Entonces, por eso siempre hacemos las cosas lo mejor posible, pues para poder seguir manteniendo nuestra membresía. Ya, es decir, sí. que es como, por ejemplo, Netflix también tiene su membresía, pues nosotros también tenemos la nuestra, nuestra plataforma. Y para mantenerla, pues tenemos que ir haciendo actualizaciones todas las semanas, tenemos que ir rodando todo, o sea, muy a menudo. Claro, es un trabajo. Claro. Es un trabajo Pero por eso mismo tenemos a toda la gente contratada. Es decir, por eso mismo tenemos a los cámaras contratados, por eso mismo no los llamamos cuando hacen falta, porque cuando el cámara no está grabando, está editando. Ya. Entonces, claro, y edita con la misma pasión, con la misma... Con las cosas, o sea, con las mismas ganas de hacerlo bien, tal y como cuando se graba, que son tantas horas, pues para editar lo mismo también. Sí, y luego totalmente. después, claro, pues al final cuando tienes esa escena hecha, que claro, que de cada escena que tiene que salir la escena, un preview para mobile, escena para mobile, que sería en 3G, es decir, al final de una escena hacemos un montón de formatos para todas las calidades que luego después vendemos. Claro. Entonces, claro, al final todo acaba siendo todo un proyecto tecnológico que se distribuye pues vía online y que también tenemos distribuidores todavía, es decir, todavía hacemos DVDs, pero menos, claro, porque hablamos de una productora que tiene tantos años y cuando hablamos de 30 años, claro, pues imagínate 30 años, es decir, tenemos gente muy mayor que quizás no saben cómo funciona Internet o no se ven capaces, pues esa gente sigue comprando DVDs. Claro. Y seguimos haciendo, aunque muchísimo menos que antes, pero seguimos haciendo. Y tenemos un distribuidor, por ejemplo, en Alemania y otro en Estados Unidos, pero ahora el negocio ya no es el DVD, ahora es Internet y lo que se hace básicamente después es compilar un DVD que luego se vende hacia los distribuidores. Antes era al revés, hacíamos para los distribuidores y luego lo que sobraba, bueno, cuando ya se había vendido todo, iba todo hacia la web, ya es al revés, todo va Ahora para la todo web. primero, ustedes tienen Nosotros, primero el preview, el estreno. El estreno, exacto. Y ya después, entonces se van haciendo. O sea, que es muy DVDs. importante que la gente se suscriba y que el público que nos está viendo pues se mantenga pues conectado a la página web, a su web, Christian Villons. Y .com, sí. ahora yo quiero, antes de terminar esta entrevista, que ya casi terminamos, ¿verdad? Que la gente a lo mejor quiere saber, Sandro, ¿cómo conoce Sandro a Christian Villons? ¿Cómo fue que se dio esta química? La primera vez que ustedes se vieron, ¿cómo vino esa química? Bueno, nos conocimos por internet y además yo no sabía que era Christian Björn. Yo no lo sabía. Es decir, yo no lo supe. En una aplicación de ligar. Sí, en aquella época. Sí, ¿Y qué aplicación era esa en ese Uf, tiempo? Además, no era una aplicación de ligar porque en aquella época no habían los ¿Era Messenger o algo así? No, ¿Qué? era Gaydar. Imagínate, o sea, era ya. Gaydar. Es decir, y al final, bueno, yo no sabía que era Christian Björn, yo no lo sabía. Él decía que era fotógrafo y yo, pues vale. Pues Ya. además, a mí en aquella época tampoco me interesaba mucho. Eso no me interesaba mucho. Y al final, pues me di cuenta, lo descubrí. Y tampoco dije nada y yo... ¿Seguiste el juego? Seguí el juego porque tampoco pensaba, bueno, pero yo sabía que ostras... Y también te gustaba. Claro, obviamente, es decir, ¿no? Y al final de esto, pero ya te digo, al final la reinvención hacia lo que era Internet de la productora fue básicamente debido al cariño, ¿no? que le tenía, es decir, al final... ¿Cómo te enteraste tú de que era el Christian Villons, que Bueno, tenía ya una amigos productora y de tal? Sí, ¿Cómo fue? por amigos suyos, me enteré por amigos suyos, porque al final dije yo, oye, ¿a qué se dedica? Por cierto, ¿no? ¿A qué se dedica? Me ha dicho que es fotógrafo. Dice, bueno, dice, es Christian Björn. Digo, ¿cómo? Digo, pero este tío está en mi casa. ¿Sabes? Este tío está en mi casa. Claro, es decir, al final piensa que no se lo conoce, ¿vale? Y no se nos conoce como tal. Nosotros hacemos un producto bajo una marca y es la marca lo que vendemos.
no personificamos la marca, no relacionamos marca con persona. Ya, sí, ya entiendo. Por eso te digo, yo te digo en lo personal, eso, no tú, sé. esa experiencia que tú pues tuviste cuando lo conociste y cuando te diste cuenta que era pues, el dueño de esta productora que tiene tantos años haciendo lo que hace y exactamente que ya tú también, como hablamos, pudiste también participar en una de estas. Sí. Algo bonito que te quede de esta experiencia, que tú puedas decir Bueno, de la sí. experiencia, ya dejando fuera el trabajo que hace para la productora, todo lo que envuelve, lo que me has explicado en tu responsabilidad, que es lo informático y tal. Yo quiero que tú me cuentes, Sandro, algo que te quede a ti, que tú siempre recordarás de la vida que viviste al lado de Christian Villon. Bueno, y la que sigo viviendo. No, yo te digo de lo sentimental. Sí, de lo sentimental, de cuando tú eras tu pareja, de cuando dormían cada día juntos, de cuando estaban. A ver, ¿qué recuerdas tú de esos momentos? Básicamente, pues muchísimas cosas, recuerdo muchísimas algo, cosas. un momento Algo. que tú puedas decirme, Pues algo. la capacidad de que por amor eres capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es reinventar un negocio y llegar a hacer cosas tecnológicamente hablando y no tan tecnológicas y de ejecución y de todo, ¿vale? Que nunca pensé que sería capaz de hacer. Y Muy las bonito. hicimos. Es decir, y básicamente es eso, somos capaces de cualquier cosa. Cuando nos lo proponemos y además cuando queremos a alguien estamos enamorados de alguien. Qué guay, Es qué verdad. guay, de verdad que sí, muchísimo. Es verdad. Es bonito escucharte hablar así y qué bueno pues que han mantenido, como tú dices, esa relación, que han mantenido esta gran empresa por muchísimos años y que bueno, que sigan muchísimos años más también trabajando para toda la gente, que hay muchísima gente que lo quiere y ustedes hacen feliz a mucha gente a través de este trabajo, Sí, ¿no? yo creo que cumplimos con una función social muy importante. Y además, Claro. otra cosa importante es el arte. Yo considero que hacemos arte. Claro, sí, y aunque totalmente. Y aunque mucha gente quizás lo infravalore, nosotros siempre hemos dicho que hacemos arte y no está mal hacer arte de algo como es el porno. Y bueno, es eso. ¿Y cuál es la productora que es su competencia? Pues tú dices así que tú piensas, ¿cuál tú crees que sería la que más se asemeja a Christian Villon? Que sería como competencia directamente. ¿Cuál sería? Pues mira, a mismo nivel, teniendo en cuenta rankings, números de visitas diarias, todo eso sería Falcon, por un lado, podría ser Falcon, Lucas Entertainment, ¿vale? Y te diría Team Tails, pero Team Tails no lo consideramos competencia. Básicamente porque el tipo de chico que utiliza Team Tails no es el mismo que utilizamos nosotros, como Bellamy. Bellamy, tenemos mucho contacto con Bellamy. Bueno, además también tenemos contacto con Bellamy, muchísimo. Pero nuestra tecnología está basada en la tecnología de Bellamy. Pero Bellamy, por ejemplo, trabaja con gente más joven, por lo tanto, no lo consideramos competencia. Ya. Por eso colaboramos tanto con ellos, porque no somos competencia. Ya. Pero- ¿Y ustedes tienen modelos exclusivos, por ejemplo? Las productoras usan modelos exclusivos que tienen que pagar a lo mejor un caché muchísimo más para que no puedan grabar con otra productora. Claro. ¿Existe eso entre las productoras Ahora de ya ustedes? no. Ahora ya no. Antiguamente sí que existía y te hablo de hace unos 10 años, sí que existía y se le pagaba más al modelo para eso, pero ahora ya no. Ahora ya no porque, claro, ¿qué pasa? Es que ahora, hoy día los modelos graban OnlyFans, graban el Just for Fans y bueno, pues los modelos quieren hacer carrera con muchas otras productoras, pero básicamente porque además ya no se paga como antes, por lo tanto la única forma de ganar más dinero es trabajar para cuantas más mejor. Claro. Por lo tanto, la exclusividad es una cosa que ya no se hace. Ya. Ya no se hace. Bueno, Sandro, muchísimas gracias por estar con A ti. nosotros. Estos minutos de conversación han sido, pues, de verdad que sí, muy interesante. La gente que nos ve, nuestro público, esta conversación ha sido para que también pueda conocer un poquito más de cómo es la industria detrás, de cómo Exacto. es, de que como hablamos, que es un trabajo que a lo mejor no es como los vemos esos 20 o 30 minutos o 10 minutos que podemos ver de una escena, sino que hay un trabajo y lo más importante, que hay pues gente como tú valiosa que se dedica a terminar, a hacer un trabajo de calidad para que así pueda también el espectador recibirlo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nosotros en otro contenido estaremos con ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y nos veremos en la próxima. Bye, bye.